Buenos días, amigas y amigos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para el otro medio en español. Hoy nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar conversando con un investigador, hoy residente en Europa, acerca de un tema de trabajo que él está realizando. Él es doctor en ecología. Me estoy refiriendo a Pablo Manzano, doctor en ecología y medio ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigador postdoctoral en el grupo de cambio climático global y conservación de la Universidad de Helsinki. Este informe con el cual vamos a estar conversando tiene que ver con una presentación que se realizó el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, por el cual diversas organizaciones están implementando una acción global por un sistema alimentario diferente al actual, con una mirada holística, por supuesto. Además, les recuerdo, amigas y amigos, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, como El Otro Medio, o también puede ser como Juan José Dimas. Allí los invitamos a que se suscriban. Por otra parte, como ya saben, nuestra página de Facebook, ingresando en www.facebook.com/El Otro Medio. También el LinkedIn como Juan José Dimas y el Twitter también como Juan José Dimas, @Juan José Dimas. Luego de una pausa, estamos conversando con Pablo Manzano acerca de este informe al que hacíamos referencia y alusión en la presentación de hoy. Gracias por acompañarnos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en español. Para comunicarse con El Otro Medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar. Amigas y amigos, como anunciamos en la presentación, estamos en comunicación con el doctor Pablo Manzano, doctor en ecología por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente haciendo un postdoctoral en Helsinki, en la Universidad de Helsinki. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Juan José, ¿qué tal? Esto es en el marco de una presentación que ya se realizó por el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre. Se presentó un informe para el cual tú has trabajado y has hecho tus aportes. Esto tiene que ver con, está relacionado de manera intrínseca con la evolución que está sufriendo el cambio climático a nivel global, con sus incidencias, sus implicancias, sus consecuencias a nivel social y a nivel económico también. En tu informe particularmente haces hincapié en la contribución de los impactos de la ganadería en la emisión de gases de efecto invernadero. Y en este informe al que tú has trabajado, en esta presentación que se ha realizado, puntualizas que hay que hacer un cambio de paradigma relacionado con esta producción de la cual nos alimentamos, porque la realidad es que comemos carne de vacuna, ovina, porcina, comemos carne de pollo, en fin, tenemos un montón de variedades producto de esta evolución del género del humano, que pasó en su momento nómade, agricultura, y eso significó diversos cambios, eso millones de años atrás. Vamos a tu informe. Hecha esta presentación, de manera científica, ¿cómo crees, cómo sintetizás esta contribución en la producción de gases de efecto invernadero producto de la ganadería? Bueno, el caso es que ahora mismo en los medios existe una narrativa bastante fuerte de echarle a la ganadería la culpa del cambio climático, ¿no? Se está diciendo, pues, por ejemplo, que es peor tomarse una hamburguesa de vacuno que tomar el coche y conducir 500 kilómetros. Entonces, Agustín del Prado, que es el primer coautor de este estudio, y yo,
aceptamos la oferta de Amigos de la Tierra para hacer este informe precisamente para intentar cambiar esas percepciones, ¿no? ¿De dónde vienen estas percepciones? Bueno, por el protocolo de Kioto, los gobiernos nacionales tienen la obligación de hacer una serie de inventarios para saber cuántos gases de efecto invernadero se están emitiendo en sus países. Y ha sido basándose en esos inventarios que mucha política y también mucha comunicación dentro de los medios se ha basado, ¿no? Porque digamos que se mide pues cuánto metano, cuánto dióxido de carbono, cuánto óxido nitroso emite la ganadería, y de ahí se empieza a concluir que tiene una influencia en el clima que hace que lo estemos cambiando y que la solución es abandonar el consumo de carne, el consumo de leche, el consumo de huevos. Y además, otra de las características de este discurso es que como los sistemas que más metano emiten y que más tierra usan son precisamente los sistemas más extensivos, los de la carne a pasto, bueno, pues son los que resultan peor cualificados según estas visiones. Ahora bien, lo que intentamos desmontar en este informe y lo que intentamos aclarar en este informe es que pese a que los inventarios simplemente recogen una información que está ahí y que tiene mucho refinamiento por todas las agencias de estadística de los gobiernos, etcétera, lo que no se está haciendo bien es esa interpretación. No todas las gases de efecto invernadero que emite la ganadería se podrían considerar que contribuyen a ese cambio climático antropogénico, a ese cambio climático que provoca el ser humano, digamos. ¿Por qué? Pues porque precisamente esos sistemas que son los que más contribuyen a la mala fama climática de la ganadería, que es la ganadería pasto, son los que se integran naturalmente en el ecosistema y hacen cosas muy parecidas a las que harían los herbívoros silvestres. De esa forma, el fondo natural de gases de efecto invernadero por la digestión de la hierba, que puede ser por antílopes, puede ser por ciervos, por venados, puede ser por elefantes, no diverge, no es diferente de la que provoca el ganado extensivo. Con la ganadería intensiva, que por ejemplo ahora yo sé que en la Argentina hay bastante discusión por la inversión de algunos empresarios chinos que podrían meter grandes granjas porcinas, sobre todo el ganado porcino. Bueno, pues ahí es diferente, porque ahí estamos metiendo animales, una cantidad de animales que no estarían en el sistema natural. Entonces eso sí que es una suma neta de gases de efecto invernadero. Pero lo que es la carne argentina más típica, que es la carne a pasto, pues esa no diverge de ese fondo natural. Pero es que es más, en esos inventarios que se han venido haciendo, que siguen las guías del panel intergubernamental de cambio climático, ahora mismo no se está actualizando la metodología que sí se ha estado ya comentando en la última actualización del panel intergubernamental de cambio climático, que es la última es de 2019. Y en esas guías lo que se muestra es que ahora mismo se ha sobreestimado la producción de algunos gases de efecto invernadero en sistemas extensivos, sobre todo de óxido nitroso, que aparte del metano es el mayor contribuidor de esa huella climática. De manera que son los sistemas, una vez más, los sistemas intensivos de alta concentración de ganado los que tienen una emisión real más alta de óxido nitroso, pero los sistemas extensivos, los sistemas a pasto, que además son los más típicos, ¿no?, de la Argentina, tienen una contribución mucho menor de la que se había venido estimando. Y esos son datos importantes porque ponen de relieve que estamos tomando decisiones políticas a nivel mundial o estamos haciendo recomendaciones políticas a nivel mundial sobre la ganadería que realmente no están basadas en lo que nos están diciendo esos datos. Ahora, gracias Pablo. Mencionaste el tema de Argentina, mencionaste el tema de ganadería extensiva e intensiva. Si leí bien y si recuerdo bien de tu informe, mencionás que la ganadería estaría contribuyendo en alrededor de entre el 14 y el 15% de la producción de gases de efecto invernadero.
Si ¿Esta ese es ganadería es la extensiva o la intensiva? A ver, ese 14,5% es un dato que da FAO en un informe de 2013 basado en un modelo global que tienen. Lo que pasa es que esa contribución de un 14,5% incluye tanto las emisiones directas, es decir, básicamente los eructos de las vacas que tienen mucho metano y el estiércol que produce mucho óxido nitroso, como también otras emisiones indirectas que son, pues, por ejemplo, el transporte de los animales o el transporte de las piezas de carne cortadas, etcétera, etcétera, la electricidad que usan las tiendas que venden carne y leche, la refrigeración, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad ese cálculo es un poco tramposo, entre comillas, no es tramposo, se adecúa a lo que hay, pero se está interpretando de forma un poco tramposa, porque en realidad eso el IPCC lo clasifica dentro de lo que es el transporte. Entonces, las emisiones directas de la ganadería son en torno a un 6%. Y de esas emisiones directas, que son un 6% de las totales antropogénicas, la mayoría vienen del sector extensivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas emisiones en realidad vienen pues de lo que decía, del óxido nitroso, que hasta ahora se calculaba de una forma que penalizaba fuertemente a los sistemas extensivos, y por el metano, que el metano tiene dos problemas. Tiene el problema de que dura muy poco en la atmósfera, pero el tiempo que dura tiene un poder de efecto invernadero muy grande. Y además, el otro problema que tiene es que el metano se genera siempre que haya alguien que digiera la hierba. Es un subproducto de la digestión de la celulosa de la hierba. Por eso es importante tener en cuenta esta nueva consideración de que hay un nivel de base natural de emisiones de metano que se ha estado sistemáticamente ignorando. Mientras en la Tierra haya hierba, y esperemos que la haya, porque si no seríamos Marte, cosa que no nos gustaría, habrá metano, habrá una producción natural de metano. Y ese es el tema, que a lo mejor ese 4 o 5% de las emisiones que ahora mismo se consideran como antropogénicas en realidad son parte del fondo natural. Esa es la gran diferencia que estamos llamando a que se tenga en cuenta. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Y bueno, ya que está, creo que conviene hacer la distinción, porque hemos mencionado gases de efecto invernadero y tengo entendido que en esta conceptualización son los integrantes principales. Mencionamos el dióxido de carbono, el metano, mencionaste también en tus respuestas. Bien, hiciste referencia al óxido nitroso. Volviendo sobre lo que acabas de mencionar, ¿no? Que el metano dura poco, pero es fuertemente picante. Estos tres gases, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, tienen distintos valores y componentes, duración e incidencia. Si tuvieses que clasificarlos rápidamente, ahora en esta conversación que estamos teniendo, recordemos, Pablo Manzano, doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente en un postdoctorado en la Universidad de Helsinki. Si tuviese que clasificar estos tres gases de menor a mayor, menos malo a más malo, etcétera, etcétera. En realidad son buenos y malos los tres, ¿no? La cuestión es cuánto se alejan de lo natural. Y voy a poner un ejemplo. El mayor gas de efecto invernadero de la atmósfera no es ninguno de esos tres. El mayor gas de efecto invernadero de la atmósfera es el vapor de agua. Lo que pasa es que el calentamiento que ocasiona el vapor de agua es natural y gracias a él no estamos a una temperatura media. La temperatura media de la Tierra es en torno a unos 15 grados y gracias a eso no estamos a menos 15 grados, que sería una Tierra completamente cubierta de hielo y de nieve y donde la humanidad no podría vivir. Entonces, el efecto invernadero en sí no es malo. Lo que es malo es alejarnos de su componente natural, porque eso es lo que nos pone en dificultades a los humanos. Entonces, el CO2, por ejemplo, el dióxido de carbono, es el gas que exhalamos nosotros cuando respiramos. Entonces, es fundamental la distinción entre
cuánto CO2 es natural, que es el que todos los animales, incluidos los humanos, expelemos, que es de origen, se dice biogénico, porque tiene origen en la vida, bio es vida, biogénico es que tiene origen en la vida. El CO2 biogénico es parte del ciclo natural del carbono y por lo tanto no se considera de efecto antropogénico. El CO2 que sí se considera de efecto antropogénico es o bien el que se libera en el suelo porque lo perturbamos, por ejemplo, arando, o bien porque extraemos reservas de carbono que habían estado almacenadas debajo de la tierra durante millones de años, estoy hablando del petróleo y del gas natural, y lo bombeamos a la atmósfera, porque eso es un incremento neto de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. El CO2, en realidad, cada molécula de CO2 tiene mucha menos capacidad de generación de efecto invernadero que una molécula de metano o que una molécula de óxido nitroso. Lo que pasa es que el ciclo natural del CO2 hace que esa molécula esté en la atmósfera por más de 1000 años. El metano, sin embargo, el nitroso está un poco en medio y el metano solo tiene una permanencia media en la atmósfera de 10 años, porque se acaba descomponiendo precisamente en CO2. Lo que pasa es que esa molécula tiene una capacidad de generar efecto invernadero aproximadamente 26 veces más fuerte que la de una molécula de CO2. Entonces, por eso es tan importante hacer las cuentas bien, porque lo que quieren muchas veces los decisores políticos, con lógica, es tener unas métricas fáciles para poder tomar decisiones, pero lo malo es que la naturaleza no es una cosa tan fácil. Por eso es tan importante tener en cuenta a la hora de comparar niveles de metano o de óxido nitroso cuáles son los niveles naturales. Y una curiosidad del nitroso para que nos estemos dando cuenta de lo que estamos hablando y de al final lo que es ser humanos y lo que es la humanidad. Se sabe que la cantidad de nitroso, de óxido nitroso en la atmósfera es bastante más alta de lo que sería natural, no solo por la fijación artificial química del nitroso, sino también simplemente porque los humanos en nuestros cultivos hemos promovido muchísimo las leguminosas. Y las leguminosas fijan mucho más nitrógeno molecular y producen mucho más secundariamente, aparte de otros compuestos, óxido nitroso. O sea que de alguna forma el sistema del nitrógeno en la Tierra, en la biosfera, está como con doping, ¿no? Gracias a nuestras actividades agrícolas. Pero es lo que hay, porque somos casi 8.000 millones, pues es lo que hay. Lo que tenemos que hacer es intentar manejar un poco este tema. Entonces, el problema de cómo se ve la ganadería en estos momentos es que parece que es mejor una granja de pollos ultraintensiva que no emite casi metano que las vacas extensivas de la pampa. Y con esto que estoy explicando ahora mismo se ve que pensar esto es una barbaridad, porque las vacas de la pampa son parte del ecosistema pampeano de la misma forma que lo eran los herbívoros, por ejemplo, los megaherbívoros parecidos a los elefantes, los gonfotéridos, que vivían en la pampa hace 15.000 años. Bien, muchas gracias, Pablo. Mencionaste el tema de inventarios. ¿Qué limitaciones, si es que las hay, en la realización de estos inventarios puedes mencionar? Los inventarios al final tienen las limitaciones propias de nutrirse de la información científica, y la información científica siempre se está actualizando. Entonces, yo el mayor problema, que no creo que sea un problema que le veo a los inventarios, es, pues, por ejemplo, que se han estado haciendo con una metodología del IPCC de 2005 y ahora hay unas actualizaciones de 2019 que hay que aplicarlas, ¿no? Y que van a salir probablemente otros resultados. Y entonces eso puede distorsionar un poco los datos con los que los políticos toman sus decisiones. Pero en realidad los inventarios son una cosa que está, ya digo, razonablemente bien hecha. El problema es la interpretación que se le da y eso es lo peligroso. O sea, si estamos... El principal problema que yo le veo a los inventarios es que, por ejemplo, en los inventarios nacionales de un país no están metidas las mascotas. Nuestros perros, nuestros gatos también tienen
un efecto invernadero, ¿no? También, en fin, pues también producen metano, también tienen ventosidades. Eso, o incluso su misma alimentación, depende de cómo a veces no está contemplado en algunas interpretaciones que se hacen, porque los inventarios sí que las recogen. Pero, por ejemplo, los inventarios pues tampoco recogen las emisiones de efecto invernadero que puedan tener los venados del bosque chaqueño, ¿no? Y sin embargo, esa es una emisión que está habiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la hora de aplicar políticas de mitigación de efecto invernadero no se han considerado importantes. Lo que pasa es que como la ciencia es siempre viva y siempre está evolucionando, pues a lo mejor viendo las interpretaciones que se están haciendo de los inventarios hoy en día, que ya digo, el problema no son los inventarios, sino las interpretaciones que se están haciendo, pues a lo mejor conviene empezar a meter las emisiones de la fauna salvaje para que podamos tener ese nivel de base del que hablaba, que es necesario a la hora de evaluar políticas. Bien, bien, gracias, gracias Pablo. Y para una persona que conoce menos que de tu especialidad, hablamos de ganadería hablamos de ganadería a campo y hablamos de ganadería encerrada, de estas granjas o Sí. feedlot también. ¿La contribución es igual, tanto de la ganadería a campo que la encerrada en feedlot, o hay Pues diferencias? no, en realidad hay diferencias, y en realidad hay diferencias al contrario de lo que se puede interpretar, de lo que se suele interpretar, porque ya digo, ahora mismo con esa información facilona de la ganadería es responsable de un 14,15% del cambio climático, que la culpa ahí está atribuida sobre todo al sector extensivo, en realidad es más bien al revés. En realidad son los feedlots, bueno, depende de cuáles, ¿no? Porque luego podemos tener feedlots ligados al territorio, donde a lo mejor pues haya vacas o haya ovejas consumiendo heno que se ha recolectado en el predio. Pero cuando tenemos feedlots que están sobre todo haciendo mucho uso de energía fósil, ¿no? Porque por ejemplo una granja de chanchos típica de engorde en China está teniendo unos consumos energéticos muy elevados que están viniendo de electricidad generada en una central térmica china, por ejemplo. O están consumiendo soja que está fertilizada con nitrógeno químico que consume también mucha electricidad para producirla. O, por ejemplo, estamos roturando sabanas o pastizales o bosques para plantar soja, y entonces ahí todo ese carbono que ha estado en el suelo durante miles de años guardado se está yendo a la atmósfera por la roturación. Eso sí que es muy peligroso, porque ahí sí que estamos incrementando la cantidad total de carbono en el aire y de CO2 en el aire. Lo que pasa es que ahora mismo no se está haciendo la interpretación así. ¿Contienen los inventarios información para interpretar así la información? Sí, la contienen. Lo que pasa es que no se está haciendo. Ese es el problema. Y si lo vemos así al final, pues efectivamente la ganadería industrial sí que, aparte de otros muchos problemas de contaminación de aguas, de biodiversidad, sí que es la que está teniendo más contribución al cambio climático que la más extensiva, la más tradicional, la más basada en los recursos naturales. Y además, yo creo que es importante también decir que la que genera mayor valor añadido en el territorio, la que ayuda más a los productores, la que ayuda más a un país, es precisamente la que se vende más caro, que es la de mayor calidad, la que tiene mayor calidad nutricional, que todos sabemos que es la extensiva, la de pasto. Gracias Pablo, gracias. Entonces, como para ir medianamente concluyendo, estamos necesitando un cambio de paradigma, y si es así, ¿cuál sería? Pues yo creo que el cambio de paradigma tiene que caminar hacia valorar de forma holística y de forma integral a estos sistemas extensivos. A que probablemente el mundo coma, bueno, no el mundo de países en vías de desarrollo que tienen muchos problemas de nutrición por no tener suficiente alimentación de origen animal, pero el mundo desarrollado probablemente debería comer menos carne, pero mejor carne.
y eso beneficiaría a países productores de carne de alta calidad y de leche de alta calidad, como puede ser la Argentina, que tiene unos recursos naturales excepcionales para eso. Yo creo que ese es el cambio de paradigma y creo que ahí además ciertos países productores de ese tipo de productos, como es la Argentina, tienen que hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Que a lo mejor el negocio está en el valor añadido de la ganadería de calidad y no en venderle soja a China. Gracias, gracias, Pablo. Y finalmente, ahora una reflexión final, si puedes. El Acuerdo de París, firmado hace un tiempo ya, en el año 2015, establece contribuciones de los países, con dos caminos distintos. Algunas contribuciones si los países reciben alguna ayuda, y si no reciben ayuda, dos diferentes caminos. Desde ese punto de vista, las contribuciones que los países deben hacer para que la temperatura media anual no se incremente, en función y relacionado con esto de la ganadería y el cambio de paradigma, ¿cómo lo relacionás? Y qué contribuciones, en definitiva, en el caso argentino. Bueno, era para concluir, pero es un tema complejo, ¿eh? Porque claro, ahí en realidad con estas métricas y cómo se están interpretando esas métricas, pues hay mucha tendencia ahora mismo, o sea, se apoya esta ganadería industrial que ya digo que yo por los datos que manejo y los datos con los que trabajo, es absolutamente contraproducente. Pero además, y por dejar aquí otra pincelada importante, por ejemplo, se habla mucho de la reforestación como una herramienta para fijar carbono. Pero yo ahora mismo tengo una línea de investigación abierta que es súper interesante de cómo el clima no depende solo del carbono en la atmósfera, sino que también depende de lo oscuros que sean los paisajes. Un paisaje oscuro, que normalmente es lleno de coníferas, atrapa más calor. Entonces, esas políticas, sobre todo no en los trópicos, esto es más bien en zonas templadas, y en zonas boreales, pero que es donde todos estos países están, que es donde hay más dinero, están implementando estos esquemas, ¿no? Entonces, pues resulta que si plantamos un montón de pinos, por así decirlo, en Gran Bretaña, que hay planes, eso no solo no estaría fijando tanto carbono como dicen en el suelo, sino que además a efectos climáticos sería contraproducente, porque al oscurecer el paisaje, la luz del sol se absorbe más y calentamos más la Tierra. Pero esto es así hasta el punto de que hay algunos indicios de que el cambio del clima de la era terciaria a la cuaternaria, que era mucho más frío, podría haber estado mediado por estos procesos, al menos en parte. Es una cosa muy interesante, pero que muestra que, bueno, que tanto el Acuerdo de París como luego las ofertas que ha hecho el Foro de Davos, por ejemplo, de plantar 3 billones con B de árboles, pueden estar muy bien para, digamos, lavar la conciencia climática de las grandes empresas y para tener más excusa para emitir más carbono a la atmósfera y usar más combustibles fósiles, pero pueden ser completamente contraproducentes para el cambio climático. Es peligrosísimo. Bueno, Pablo, te agradezco mucho esta breve conversación. Y me queda en la memoria que estás haciendo un trabajo de investigación pendiente. Cuando tengas resultados más avanzados o finalizados, podemos conversar también sobre ese. Y finalmente, en esto que has respondido gentilmente en la última pregunta, por un lado tenemos la forestación, la deforestación y la incidencia en reforestar, pero claro, O en aforestar incluso, porque son zonas donde a lo mejor no ha habido árboles nunca. una, una mezcla de palabras, en definitiva tienen que ver con la raíz del bosque. Sobre eso estás trabajando. Agradezco esta invitación para nuestro próximo encuentro. Muchas Eh, gracias a ti. una reflexión final. Bueno, que tal vez
Yo creo que la reflexión final al final, en general, en el cambio climático es que tenemos que intentar ver de dónde viene este problema. Y no puede venir de la ganadería, que tiene 10.000 años de antigüedad, cuando es un problema que tiene 200 años. Tiene que ver con los usos industriales, porque el cambio climático es un problema de la revolución industrial. Así que a lo mejor simplemente nos haría falta aplicar un poquito más de sentido común. Gracias, Pablo. Espero que sigas disfrutando de tu estadía en la Universidad de Helsinki y volveremos a encontrarnos, supongo que en cualquier momento, y hecha esta invitación a bien colegas tuyos que quieran participar del otro medio, las puertas están abiertas. Vale, le diré a mis compañeros también del Centro Vasco de Cambio Climático, que es también estoy afiliado de forma honoraria allí y es con quien he hecho también este trabajo. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Adiós. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista.